presentando y observar en esta reglas de lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicos, que es la manera en la que los jueces van a agotar hasta llegar a la conclusión de los hechos. En ese orden, lo primero que tenemos que tratar es cómo la conducta de esos imputados se pueden subsumir dentro de lo que es las categorías por las que deben de pasar en cuanto a la teoría del delito. ¿Qué se establece que es teoría del delito? Teoría del delito, y obviamente pues lo decimos por las partes que están aquí presentes, no es más que el sistema de categoría clasificatorio y secuencial a través del cual peldaño a peldaño se van elaborando a partir de un concepto básico emitido de la acción por parte de una persona los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. Y si nos referimos en cuanto a las categorías que deben de existir en la teoría del delito para probar o terminar finalmente con la culpabilidad del ciudadano, debemos de pasar varios estamentos. ¿Cuáles son primero de estos? La acción. Luego de verificar la acción que esa persona ha cometido, debemos de ver si esa acción es típica. Luego de ver si esa acción es típica, si es antijurídica y posteriormente el análisis de la responsabilidad o culpabilidad de la persona. Haremos un análisis rápido con respecto a la acción realizada por el imputado Marlon Martínez y la calificación jurídica que presentó el Ministerio Público. ¿Cuál fue la primera acción realizada por el imputado Marlon Martínez? La sustracción de menores, lo cual el Ministerio Público, y consta dentro de la presentación de la calificación al mismo, están dentro de los artículos 354 y 355 del Código Penal Dominicano. Este se circunscribe estableciendo lo siguiente. Todo individuo que extrajere de la casa paterna o de sus mayores, tutores o ciudadanos a un joven menor de 18 años por cualquier otro medio que no sea los enunciados en el artículo anterior, incurrirá en la pena de 1 a 5 años de prisión y multa de 500 a 5.000 pesos. El individuo que ejerciere violencia, hubiera ejercido hecho grávida a una joven menor de edad de 18 años, incurrirá en la misma pena. El 357 además se refiere con respecto a que sea sustraído de su residencia con la finalidad de llevarla o a tomar una actuación distinta a la que hubiese especificado. ¿Qué ocurrió con respecto a la actuación de Marlon Martínez? Específicamente sustrajo a la menor con la intención, de acuerdo a lo que estableció, de trasladarse a tomar unas analíticas, pero desvía el curso de lo que le había dicho a los tutores, que en ese momento se encontraba en la persona de su hermana, que era la mayor de edad que se encontraba en esa residencia, y entonces se traslada al apartamento Don Luis, donde comete los hechos que el Ministerio Público además calificó como 295, 296, 297 y 298. El primero de estos, el 303 y siguientes, con respecto a los actos de tortura o barbarie. Y pues obviamente esta conducta, si bien es cierto, no tenemos un testigo en cuanto a una persona al momento de especificarlos, sí tenemos una relación con respecto a las declaraciones dadas por los testigos, los cuales se establecieron primero cuando lo ven entrar, y que se corrobora además a través del video, y cuando lo ven salir ya con el cuerpo dentro del saco. Esos actos de tortura y barbarie quedan probados de manera directa con la autopsia médico-legal. ¿Y qué estableció esa autopsia médico-legal? Que la menor presentaba moretones, hematomas y contusiones en distintas partes del cuerpo. En el abdomen, obviamente en la parte en donde tenías la criatura en común con este joven, en los muslos y en diversas partes del cuerpo. Y finalmente que esas lesiones además correspondían a lo que era una lesión que le había perforado el cráneo. Y un dato importante que decía la doctora cuando hizo referencia al mismo, que el sujeto no fue al objeto, por el contrario, fue el objeto quien fue al sujeto, y el análisis lo hará el tribunal en su momento cuando se retire a deliberar. Con lo que se destruye esa acción en cuanto a esa calificación jurídica que le dio el Ministerio Público. Eso es en cuanto a la acción que realizó ese ciudadano. Posterior a esa calificación jurídica, culminó con el asesinato de la misma, lo cual además se corrobora a través de la acción realizada por el mismo y los elementos de prueba vinculantes con respecto a la ocurrencia de este hecho.
La siguiente calificación jurídica que fue interpuesta al mismo fue lo relativo al ocultamiento del cadáver con respecto a lo que establece el artículo 359 de que dicha persona que procedan al ocultamiento de la misma, pues obviamente si se trata de una persona asesinada o muerta, incurren en un delito. Esa acción que realizó ese ciudadano se circunscribe a los artículos que mencionó el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que ese accionar por parte del hoy imputado Marlon Martínez constituye una acción típica porque está prevista en la norma y obviamente es prohibida y tiene una pena a imponerse en caso de que en nuestra legislación, por el momento, con el código que poseemos, pues se toma en cuenta la pena de mayor imposición y es la que se impondrá porque no trabajamos con cúmulo de pena. Posterior a ver ese hecho típico que se puede establecer dentro del tipo, el accionar de este individuo, ¿qué debemos de ver? Que sea antijurídico. ¿Qué quiere decir que sea antijurídico? Antijurídico quiere decir que no exista una justificación o una causa exculpatoria o que ese ciudadano haya tenido la posibilidad de comprender lo que estaba realizando y que esa realización que estaba realizando de esa acción pues no estaba prohibido por la norma. Y obviamente está más que probado la antijuricidad de la comisión de esos hechos por parte del mismo. Finalmente, lo que nos quedaría analizar es lo relativo a la responsabilidad, lo cual además va aunado a las condiciones personales del imputado y obviamente con respecto a este imputado, esa capacidad de realizar esa acción de manera independiente, aun cuando hubiese recibido cierta instigación psicológica que la detallaremos en su momento, tuvo el accionar por su propia mano de realizar el mismo. Y como tuvo el accionar de realizar el mismo bajo su propia mano y bajo a las personas a los que se le realizó, sin ninguna posibilidad de que existiera una causa eximiente o una atenuante que pudiese verificarse, pues se destruye totalmente su responsabilidad e inmediatamente pasa a demostrarse la culpabilidad con respecto al mismo. Nos detendremos a hacer un análisis precisamente, ya terminando con la parte del accionar y el análisis de la teoría del delito con respecto al ciudadano, a pasar a referirnos a lo que es el accionar por parte de la hoy imputada Marlon Martínez. Y nos vamos a ir directamente a la teoría para luego hacer planteamiento de los demás aspectos. Calificamos a Marlon Martínez en la violación a los artículos 59, 60, 61, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 304, 354, 355 y 359 del Código Penal Dominicano. Así se encuentra. Vamos a analizar el 59 y el 60 rápidamente. ¿Qué establece el artículo 59? A los cómplices de un crimen o delito se le impondrá la pena inmediatamente inferior a la correspondiente a los autores de ese crimen o delito. ¿Qué dice el 60? Se castigan como cómplices de una acción calificada crimen o delito aquellos que, por dádivas, promesas, amenazas, abuso de autoridad, maquinaciones o tramas culpables, y en esta parte queremos que el tribunal preste atención y todas las personas que nos observan, provocaren esa acción. Provocaren esa acción. ¿Cuáles son los dos verbos tipos con respecto a la imputada Marlon Martínez? Abuso de autoridad. Abuso de autoridad ¿con respecto a quién? Con respecto a su hijo, Marlon Martínez, quien tenía una dependencia, y lo dijo el Ministerio Público en el discurso agotado por el magistrado Reyes, no solamente económica de la imputada, tenía una dependencia psicológica y emocional de la misma. Y todas las personas que se presentaron aquí así lo establecieron, inclusive su amiga Balbina, con respecto al miedo que tenía Marlon de que Marlon se enterara de que Emily estaba embarazada. Y cómo Marlon manejaba todo lo que ocurría a su alrededor.
Y como esta estableció Boli, le dijo a Marlon: resuelve ese problema y resuélvelo rápido. Entonces debe el tribunal hacer un análisis de reglas de lógica. ¿Es posible resolver un embarazo de 5 meses rápido? ¿Existe una posibilidad de que ese embarazo hubiese podido ser resuelto rápido? Pudo haber sido resuelto rápido, tal vez de otra manera, como pretende la defensa presentarlo o hacer mención con respecto al tema del aborto, que en su momento lo agotaremos. Pudo tal vez haberse agotado. Si Marlon se entera cuando ella tenía 1 o 2 meses. Ahí sí pudo haber sido rápido. Pero a los 5 meses, la vía rápida no iba a ser el aborto. No lo iba a hacer. Con 5 meses de gestación, cualquier mujer que haya pasado por ese proceso lo sabe. Que de un mes, no de un mes, de 15 días, perder un embarazo o tener un aborto es uno de los procesos más traumáticos que una mujer puede tener. De 15 días, para ponerle menos tiempo. Y estamos hablando de un embarazo de 5 meses. Lo que queremos es que vea el tribunal y las partes cómo desde ese momento iba fraguando, iba instigando, iba motivando a la imputada, a este joven, a la comisión del hecho. Y continúa el artículo 62. Se consideran también como cómplices y castigados como tales aquellos que a sabiendas hubieren ocultado en su totalidad o en parte cosas robadas, hurtadas, sustraídas o adquiridas por medio del crimen o delito. ¿Y qué hizo la imputada Marlon? Inmediatamente tuvo conocimiento de que propiamente, no solamente su hijo se encontraba cometiendo los hechos, porque lo primero que establecieron el testigo Kelvin, la testigo Keila y la testigo Lady, Adalgisa y Genaro, fue lo siguiente: que Marlon vivía con su padrastro en San José, vivía en Villa Tapia con su padrastro. ¿Y qué estableció el testigo Kelvin y Keila? Que Marlon iba ocasionalmente fines de semana con Marlon. Pero tal como estableció el magistrado, resulta que ese día era miércoles, no era fin de semana. Marlon se antojó de ir un miércoles sin Marlon a un lugar del cual solamente tenía dominio Marlon, no Marlon. ¿Qué se estableció con respecto a la conducta de Marlon Martínez? No solamente con respecto a su actuación anterior a la ocurrencia de los hechos, en el que ésta no se cerciora una vez de poder verificar que realmente Emily se encontraba embarazada, haciéndole una prueba casera, bajo el dominio de una persona que era su amiga, que era la señora Balbina, trasladando a la misma. Y aquí viene el primer punto con respecto a las actuaciones de ella, a la sustracción de menor. Se presenta a su residencia, que se encontraba bajo el dominio de Lady, y le dice que se la preste a la señora Adalgisa para que vayan a arreglar unos papeles de su abuela. Pero ella toma a Emily y la traslada hacia el salón de la señora Balbina, dentro de su accionar, y le hace una prueba casera para verificar si estaba embarazada. Porque una de las características indispensables de la señora Marlon es que tenía que manejar todo lo que ocurría en el hecho y todo lo que estaba a su alrededor. Ella debía manejarlo y tenía dominio de todo. Y así lo dicen cada uno de los empleados que desfilaron aquí. Y así lo dijo el señor Boli cuando se le realizó su anticipo de prueba. Debía manejar todo lo que estaba ocurriendo. Todo debía manejarlo. Ella la lleva, le hace la prueba, ve que da positiva e inmediatamente vuelve con ella a reclamarle a la señora Adalgisa
¿Y tú sabías que Emily estaba embarazada? Ese embarazo tranquilo, como le manifestó el Ministerio Público, entonces pasó a ser tortuoso desde el día 19. Y el mismo 19, el 21, llévala a hacerle la prueba para que la revisen. Todas las partes que desfilaron aquí dijeron que Emily estaba en perfectas condiciones, incluyendo la doctora, su familiar. La única que entendía que Emily estaba demacrada el día que fueron a hacerle la prueba era Balbina. ¿Y por qué cree el tribunal que Balbina entendía que Emily estaba demacrada? Bajo la presión de Marlene para verificar el embarazo. Bajo la presión de hacerla salir bajo engaños hacia un lugar y luego variar hacia otro, la misma conducta que posteriormente hizo su hijo, variar hacia otro lugar para ella corroborar y tenerla bajo su dominio y su control. Ella pudo haberle hecho la prueba de embarazo a Emily allá en su casa, con la confianza que tenía con sus padres, porque ellos dijeron en las declaraciones que ellos llevaban una relación tranquila, porque ellos le ayudaban con el cuidado de Marlon desde pequeño. Lo único que dentro de esa tranquila relación que ellos sostenían, cuando le preguntamos a la señora Dalgisa si ésta en algún momento les manifestó algo sobre el noviazgo de Emily, ella dijo que no. Que de esos 4 años, Marlene nunca se dio por enterada de que Emily era novia de Marlon. Excepto cuando llega el embarazo, que Marlene tampoco va, sino quien va es el padrastro, a tratar de hablar sobre temas de responsabilidad. ¿Qué otro accionar tuvo la señora Marlene? Posterior a que la señora Marlene comete esos hechos, se comunica ese mismo sábado con la doctora para que le realice la analítica y la doctora la manda el lunes. El lunes ella llama a la doctora, y así lo dijo la doctora y está en el informe, para corroborar si estaba embarazada o no, otra vez, luego de la prueba casera. Cuando corrobora que está embarazada, el 21, se presenta la situación. Facilita a su hijo ese lugar. Pero no solamente facilita a su hijo ese lugar. Ok. Posterior a que ella facilita ese espacio, ese mismo día hace contacto con la abuela para mantener esa teoría. Pero ya en el horario nocturno, ella tiene contacto desde tempranas horas con su hermano, al cual el perito estableció que llamó 48 veces. Pero ella no solamente tuvo contacto con su hermano, ella tuvo contacto con todas las partes que intervinieron en este caso. Tuvo contacto con Boli, tuvo contacto con Balbina, tuvo contacto con Sugel, tuvo contacto con Marlon. ¿Saben con cuál fue la única que Marlene nunca llamó para saber por qué estaba desaparecida? A Emily. Nunca la llamó para saber por qué Emily no aparecía. Lo que ella tanto buscaba a través de la rueda de prensa fue lo único a lo que ella no temperó a llamar dentro de su accionar. La imputada Marlene Martínez toma contacto con todas esas personas, se reúne con cada una de ellas y se traslada hacia un lugar que está aprobado a través del anticipo de prueba realizado al señor Bolívar, donde se establece que ésta trama el plan sobre el traslado de ese cuerpo que se iba a realizar, así como del ocultamiento de las pruebas que pudiesen vincular a su hijo en la comisión de ese hecho. Y el Ministerio Público no solamente le presentó el anticipo, el Ministerio Público le presentó los vehículos en los que se trasladaron a realizar ese anticipo, corroborando la versión del señor Boli. El Ministerio Público le presentó un vehículo donde fue trasladado el cuerpo
Emily, que dice el testigo Simón Bolívar que posteriormente la imputada Marlene se lo dio para que lo lavara. Y ese vehículo se corrobora además esa versión con las declaraciones del testigo que vino aquí a hablar de que lavó un vehículo. Y que el vehículo que él lavó, que tiene la misma descripción que dio el señor Boli, es un vehículo que estaba mojado, es decir, que había sido previamente además tratado de lavar o lavado y que olía a podrido. Pero la señora Marlene no solamente hizo eso. Al día siguiente, ya habiendo fraguado todo ese plan, y así lo dice el señor Boli, que a la 1 de la mañana estaban aún en andamiaje de lo que se iba a desarrollar. Al día siguiente, ella piensa haber ocultado todas las pruebas. Pero se encuentra con el seguridad. Y el seguridad le dice qué le pasa. Ella le explica lo de Marlon. El seguridad le dice, vamos a revisar los videos. ¡Oh, sorpresa! La señora Marlene nota que hay otra prueba que ella no había desaparecido. Que era el video en el que se veía más de cerca a su hijo llegar con Emily. Y ahí vamos a ver la premeditación y acechanza además que tenía Marlon. Llegar con Emily, desmontarse con ella tranquila con su novio de 4 años, ir caminando tranquila, el desmontar el saco y ponerse a mirar, que lo dijo el testigo, para todos lados, para saber si lo estaban mirando. Y subir. Cuando ella vio eso, ¡ay, Dios mío! Me falta una prueba. Déjame pensar. Ya al día siguiente, no hay video. ¿Y por qué no hay video? Si hay que hacer un análisis de regla de lógica y máximas de experiencia. Dice el joven que otra persona que estaba trabajando le dijo que la señora Marlene le dejó dicho que la policía había ido a buscar el video. Y ese testigo vino y corroboró la versión que dijo ese testigo. De que la señora le dijo a él de manera directa que los videos lo habían venido a buscar de la policía. Pero la policía parece que violó la puerta, porque la puerta estaba violada. Pero puede inferir el tribunal y cualquier persona con raciocinio quién desaparece los videos, dándole seguimiento obviamente a las pruebas que de manera indican lo ocurrido, a que luego viene la testigo Keila a corroborar también la versión que dijeron esos testigos y a decir que estaba roto, pero que estaba roto en la cerradura y que esos videos habían desaparecido, pero que ese día ella tuvo contacto con la policía porque la policía no había ido antes. La policía fue el día que Keila tuvo contacto con ellos y ya hacía rato que la señora Marlene había desaparecido esos videos, lo cual infiere que los policías no se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? La única persona que le adjudicó que se lo había llevado a la policía, Marlene Martínez. Pero no se quedó ahí. Marlene, posterior a ello, habiéndose asegurado de que todas esas pruebas se encontraban fuera de, entonces llama a una rueda de prensa con su hijo para hablar de lo que ya se ha desarrollado en este juicio. Este accionar por parte de la señora Marlene constituye una acción típica, donde vamos a ver la tipicidad de esos hechos. Además, aparte el tema de la sustracción, porque lo hizo para iniciar lo que fue la cadena de los demás hechos, y de manera de complicidad en la ocurrencia del asesinato y los actos de tortura y barbarie, y además del ocultamiento de cadáver por parte del cuerpo de Emily. ¿Dónde se ve la tipicidad en cuanto a la complicidad? Prevista en el artículo 59, 60 y 62 del Código Penal Dominicano con respecto al abuso de autoridad, maquinación que provoca esa acción. Dice Basigalupo en sus libros de lineamientos de la teoría del delito tercera edición lo siguiente: sin embargo, la punibilidad no solo alcanza al autor, sino también a quienes le han prestado ayuda para tener categorías de cómplices, primero, a los que han determinado la voluntad de los autores para que cometan el hecho, a los instigadores
o a coautores. ¿Dónde se subsume esa acción por parte de la señora Marlene? Obviamente, dentro de la posibilidad que ésta dio para instigar a su hijo a la comisión del hecho, así como para ayudarlo, prestarle ayuda para el ocultamiento de los medios de prueba que podían vincularlo a él a la ocurrencia de ese hecho. Y además establece aquellas que establecen la posibilidad de extender la punibilidad a otros comportamientos que no han consistido en la ejecución del hecho punible, pero que de alguna manera han cooperado. Vamos a hablar un poco sobre el dominio del hecho. ¿Qué establece? El dominio del hecho puede presentarse de diferentes maneras. La principal, y es la que vincula a la señora, existen tres maneras: dominio de la acción, dominio de la voluntad, dominio funcional. ¿Cuál es el dominio de la voluntad? Que consiste en dominar el hecho a través del dominio de la voluntad del otro. El dominio de la voluntad del otro. Continúa diciendo, la participación alcanza a los cómplices e instigadores porque sus acciones contribuyen a la realización del delito por el autor. Y sus acciones, la señora Marlene la llevó más allá. No solamente contribuyó contribuyó en y contribuyó post. Esa acción típica, entonces deben de analizar las partes si va a ser antijurídica. Y esa es una de las teorías que presenta la defensa. Dice la defensa, y dijo la señora Marlene la primera vez que cuando fue detenida en Salcedo: yo soy su madre y por mi hijo yo hago lo que sea. Y el Código Penal establece que se eximen de responsabilidad de ocultamiento de una persona que haya cometido un hecho a los hermanos, descendentes. Pero ¿qué sucede? Es que la acción antijurídica de la señora Marlene no está en que ella ocultara a Marlene, sino en los actos preparativos que ella hizo para que ocurriese el hecho. En el acto para que se diese el lugar en el que ocurrió el hecho, porque si no, ¿dónde iba a ocurrir el hecho? ¿En la casa de Marlene o en la casa de Marlon con el padrastro? No, en la casa que manejaba Marlene, que iba solamente los fines de semana, el único lugar privado que podía haber para la ocurrencia del hecho. Y en su actitud post a la ocurrencia del hecho, la señora Marlene no tenía el deber, ni tenía el derecho, ni le da la ley la capacidad de ocultar pruebas para defender a su hijo, ni le da la ley la capacidad de instigar a su hijo para la ocurrencia del hecho. Esa calidad no se la da, no importa la madre que sea. A mamá le podemos pasar que lo esconda en las habitaciones, a mamá le podemos pasar que lo mandara a otro pueblo, a mamá le podemos pasar que lo mandara a Estados Unidos, donde ella lo quería mandar a estudiar. A mamá le podemos pasar eso. Lo que no le podemos pasar a mamá es el daño psicológico y la presión psicológica y emocional que ella ejerce sobre su hijo por el error de su hijo de tener un embarazo con una joven de una clase social distinta a la de ellos. Lo que no le podíamos pasar a mamá es que le facilitara medios para que él lo hiciera. Y de lo que mamá tampoco tenía derecho es de ocultar esas pruebas para asegurar, y así está previsto también dentro de la categoría de esa actuación, asegurar la impunidad de su hijo. Eso sí, rompe la categoría de la antijuricidad y no tenía derecho a hacerlo mamá. Y dirá la defensa, el segundo planteamiento que tiene la defensa: entonces Marlene no es culpable de robo porque se llevó los videos. Lo que pasa es que, tal como dijo el magistrado Regis, nosotros no estamos aquí hablando por un robo, porque lo importante no era el robo. ¿Qué es lo que establece el 379 con respecto al robo? El que sustrae la cosa ajena. Y ella sustrajo la cosa por la cosa. Ella no sustrajo la cosa por la cosa. No era para tener un DVR en su casa para ponérselo a las cámaras de ella. Ella ocultó la cosa por lo que tenía dentro la cosa, que eran los
los videos donde se veía a su hijo llegar con Emily. No fue para otra cosa. Estas son reglas de lógica y máxima de experiencia. Aquí no estamos hablando de bebés. Y la señora Marlene, no, entonces ella solamente puede ser culpable de ocultamiento de cadáver. Y ella ocultó el cadáver por ocultarlo. Era porque ella la quería mucho a Emily y ella quería guardarla para tenerla en un cementerio aparte. O porque ella quería ocultarla, como hacen a veces algunas personas, quería cobrar el Social Security y ella la enterró en la casa. No, ella no lo hizo para eso. Ella movió todo un engranaje para desaparecer ese cadáver, porque esa era la otra prueba directa que podía vincular a su hijo. Y como decía Boli, ella decía, mi hijo no puede caer preso. Entonces, dentro de su deber ser, que debió ser como le aconsejó su hermano, presentar a su hijo y entregar ese cuerpo, y la posibilidad que ella tenía como mujer adulta, como persona que conoce la categoría de persona que es, sabía todo lo que podía hacer, pero ella no eligió hacer lo que la ley le permitía hacer. Ella eligió hacer lo que la ley precisamente le prohibía, para además asegurar que su hijo no resultara responsable de lo que su hijo también cometió y que la ley le tenía prohibido, y los dos lo sabían. Luego pasaremos entonces a la etapa de la responsabilidad. Y dice la responsabilidad, capacidad de actuar de otra manera. Culpable es quien no sea motivado ni por el deber impuesto en la norma, ni por la amenaza penal. Lo que totalmente a su vez destruye la presunción de inocencia que hasta este momento ha pesado sobre esta ciudadana. Y su accionar no puede ser visto de una manera aparte, porque aquí estamos para analizar el accionar de la persona en su conjunto. No es un accionar de hice una cosa o hice otra, sino cómo todo ese conjunto de acciones que la señora realizó tenían un fin en común. Un fin que estaba motivado por ella misma, por el deseo que ella tenía de que esa criatura no naciese. Y es ahí donde obviamente queda más que demostrado la teoría con la que el Ministerio Público inició este proceso, el lema. Cuesta mucho más que la vida. Matar a gente inocente te cuesta todo lo que eres. Y nos preguntamos finalmente, si la actuación conjunta cometida por la señora Marlene Martínez no es complicidad, ¿qué es? el Ministerio Público se va a concluir de la manera siguiente. Se declaran culpables el ciudadano Marlon Martínez de cometer las acciones típicas previstas en los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303, 303.4, 304, 354, 355 y 359 del Código Penal Dominicano, que lo ubican en la categoría de autor de concurrencia de crímenes de tortura y barbarie, asesinato, sustracción de menores y ocultamiento de cadáver. Que sea a su vez condenada la hoy imputada Marlene Martínez
por cometer las acciones típicas previstas en los artículos 59, 60, 61, 62, 295, 296, 297, 298, 303, 304, 354, 355 y 359 del Código Penal Dominicano, que la ubican en la categoría de cómplice para cometer asesinato, actos de tortura y barbarie, sustracción de menores y ocultamiento de cadáver, ambos en perjuicio de quien en vida se llamó Emi del Carmen Peguero Polanco, alias Emily. Segundo, que como consecuencia de la concurrencia de dichos hechos por parte de dichos imputados, sea condenado el imputado Marlon Martínez a cumplir la pena de 30 años de prisión y la imputada Marlene Martínez a cumplir la pena de 20 años de prisión.